Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos en el libro de Levítico hoy. Es el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Y estamos aquí con un tema muy especial en este programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Vamos a tener una lección sobre uno de los días más grandes, más solemnes, si no es el día más solemne del pueblo judío, tanto en tiempos antiguos, tiempos bíblicos, como en tiempos modernos. Es lo que se llama en la Biblia el día de la expiación. El día de la expiación, y vamos a explicar el significado de la palabra expiación, pero hasta el día de hoy en el calendario se puede ver este día representado bajo el nombre Yom Kippur, Yom Kippur o Yom Kippur, Yom Kippur. Este es el día, the Day of Atonement, o el día de la expiación. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de este grande día entre el pueblo judío que tiene un significado más grande todavía en los tiempos de Jesucristo en adelante, en estos tiempos de la iglesia o de la gracia de Dios por medio de Jesucristo? Vamos a hablar hoy en Levítico capítulo 16 sobre lecciones del día de la expiación. Bueno, en primer lugar vamos a ver que unas 18 veces en este capítulo de Levítico 16 se encuentra la palabra expiación o expiar. Esta palabra habla de un sacrificio por el pecado, una satisfacción de la ley divina, una satisfacción de la ley divina por el pecado del ser humano. Es decir, que nuestro pecado es una ofensa delante de Dios y la expiación es el sacrificio hecho por estas ofensas, estos pecados, para satisfacer la justicia divina y no condenar eternamente y separar eternamente el alma de Dios. Es un sacrificio por el pecado que satisface la ley divina para que esta ley no condena para siempre el pecador. En el Nuevo Testamento de la Biblia usa otras palabras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para la expiación, dice aquí en versículo 3, Levítico 16, 3. Dice, con esto entrará Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y además dice en versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. So aquí habla de un becerro, carnero, 2 machos cabríos, uno de ellos para una expiación, un sacrificio por el pecado del pueblo de Israel, para reconciliarles con Dios, quitar su culpa y así obtener perdón a favor de ellos. El Nuevo Testamento no usa la palabra expiación, usa la palabra propiciación. Usa la palabra propiciación, y en el Nuevo Testamento no estamos hablando del sacrificio de unos animales. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Hebreos, que habla de sacrificios mejores que los que fueron ofrecidos en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 9, aquí en versículo 12 dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Las 2 palabras para el sacrificio
a favor y en lugar del pecador, las palabras clave son propiciación y redención. Y aquí no es el sacrificio de becerros, dice, ni de machos cabríos, sino de Jesucristo mismo, con su propia sangre hizo un sacrificio en el lugar santísimo, es decir, en el cielo, en la presencia de Dios, una vez para siempre. Como Juan el Bautista exclamó cuando vino a Jesús viniendo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En el Antiguo Testamento había becerros, machos cabríos en el día de la expiación, y en otros días de sacrificio había corderos, había carneros, pero Jesucristo es el cumplimiento de todos estos sacrificios. Estos sacrificios eran nada más como figuras, nada más tipos, nada más representaban imperfectamente un sacrificio perfecto y eterno del Hijo de Dios como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, en el día de la expiación había un sacrificio, una expiación. En el Nuevo Testamento es una propiciación, que es la satisfacción de la justicia divina para quitar la ira de Dios de encima del pecador y mostrarse Dios misericordioso y favorable al pecador que cree en el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, en su lugar como su sustituto en la cruz. Propiciación y redención. El sacrificio en el Nuevo Testamento es llamado redención, que habla de un pago para librar un esclavo. Y el pago es la sangre de Jesucristo para librarnos nosotros como esclavos del pecado bajo condenación y esclavitud espiritual. Gracias a Dios, la expiación en el Nuevo Testamento es Jesucristo, propiciación por nuestros pecados como creyentes y por los pecados de todo el mundo, de todo pecador en todo el mundo. 1 de Juan 2:2. Y Él es el rescate y redención, el pago que libra, esta sangre pagado para librarnos de la pena y poder y condenación de todo nuestro pecado. He aquí, amigos, el Cordero de Dios, Jesucristo, muriendo en la cruz para quitar el pecado del mundo. Él murió por ti, Él murió por mí, Él murió por todos. Bueno, esta es la primera cosa que estamos viendo en el día de la expiación. Lecciones del día de la expiación. Primero estamos viendo este sacrificio por el pecado del sacerdote y del pueblo de Dios, porque vamos a ver ahora en segundo lugar que esta expiación era necesario por los pecados no solo del pueblo entero, Israel, sino también por los pecados del sumo sacerdote que ofrecía los sacrificios en el día de la expiación. El sacrificio fue por los pecados tanto del sacerdote, el sumo sacerdote, y todo el pueblo de Israel. Mire, vamos a volver a Levítico, capítulo 16. Mire lo que dice en versículo 17. Dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él, el sumo sacerdote, entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, noten, por sí mismo, el sacerdote, por su casa, por su familia y por toda la congregación de Israel. Entonces, el mismo sacerdote no era suficiente santo para poder entrar en el lugar santísimo, porque ahí entró en el lugar santísimo para ofrecer este sacrificio. Primero tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo
Y entonces entró y entrando el sacrificio que hizo fue por él y por el pueblo entero de Israel. Pero en el Nuevo Testamento es interesante la diferencia. Hablando del sacrificio que Jesucristo hizo, la propiciación, la redención, el sacrificio que Él hizo, Él no tuvo que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, porque no tenía pecado. Él es el Hijo eterno y perfecto de Dios. Dios manifestado en forma humana. Dios no puede pecar. Jesús nunca pecó. Por eso dice en el libro de Hebreos, y le invito a estudiar después, junto con Levítico 16, el libro de Hebreos, todo el libro, especialmente capítulos 7 al 10. Porque dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote, ahora hablando de Jesús, no de Aarón en el Antiguo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento es el gran sumo sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, de ofrecer, noten, primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, en este caso como en el día de la expiación, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces Él no tenía pecados por los cuales tenía que ofrecer sacrificios, porque es el perfecto Hijo de Dios, pero sí tuvo que ofrecer a favor del pueblo, pero una vez para siempre lo hizo. Y en el caso del sumo sacerdote, vamos a ver, fue una vez al año. Solo una vez al año tenía permiso de entrar en el lugar santísimo que representa el cielo. Jesucristo solo entró una vez en el cielo con un solo sacrificio. Vamos a ver más de esto. Pero en tercer lugar, habiendo visto qué es la expiación en este día de expiación, un sacrificio por el pecado, para efectuar reconciliación y perdón, para que pudieran acercarse a Dios. Número 2, el sacrificio en el día de la expiación fue por los pecados, tanto del sacerdote como del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Jesús fue solo por los pecados del pueblo, porque Él no tenía pecados. Pero en tercer lugar, los pecados del pueblo y del sacerdote fueron confesados delante de Dios. Mire la manera muy particular y especial que confesó Aarón sus pecados y los pecados del pueblo delante de Dios. Versículo 20. Cuando hubiere Aarón, el sumo sacerdote, acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Uno de los machos cabríos fue sacrificado como parte de la expiación. Otro macho cabrío quedó vivo. ¿Y qué hicieron con el macho cabrío vivo? Dice, y pondrá a Aarón y sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades, es decir, los pecados de los hijos de Israel. Todas sus rebeliones iba confesando, y todos sus pecados confesaba con sus manos sobre el macho cabrío vivo. Y dice, poniéndolos, los pecados del pueblo y de sí mismo, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Y qué pasó después? Y lo envió al macho cabrío
con los pecados del pueblo confesados y puestos sobre de manera figurativa, simbólica, pero confesó y puso así simbólicamente los pecados de todo el pueblo sobre el macho cabrío. Y dice, ¿qué van a hacer con el macho cabrío? Lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades, los pecados de ellos, a tierra inhabitada. Y dice, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Qué figura, qué símbolo tan gráfico. Pero Mateo, hermano Mateo, ¿qué significa esto? Bueno, significa que cuando uno se acerca a Dios, con la conciencia en su corazón, su entendimiento por fe, que Jesucristo, el Cordero de Dios, se dio a sí mismo y su sangre en sacrificio, en expiación por mis pecados, para perdonarme y reconciliarme con Dios y permitirme acercarme a Él ahora en esta vida en oración y en comunión y adoración, y acercarme y entrar con Él en el lugar santísimo que es el mismo cielo, para vivir con Él para siempre. Cuando yo confieso mis pecados a Dios por medio de la fe en Jesucristo, como si hubiera puesto mis manos sobre su cabeza de Jesús, de manera figurativa, simbólica, y confesando mis pecados, es decir, creyendo en Él, confiando en Él y su sacrificio por todos mis pecados, y así simbólicamente poniendo todos mis pecados sobre Él, que murió por mis pecados y los cargó en su cuerpo en la cruz. Estoy confesando mis pecados a Dios y pidiendo su perdón, que me perdone, me libre de la carga, de la culpa, de la condenación de mi pecado, y que sea mi Salvador, mi Señor, mi sacerdote, mi eterna redención, mi eterna salvación. Que Cristo sea mi perdonador y mi Salvador, confesando mis pecados sobre Él, creyendo en Él y su sacrificio por mí y todos mis pecados, y creyendo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado y me salva de todo pecado y toda consecuencia. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados a Dios por medio de Jesucristo y su sacrificio único en la cruz, la Biblia dice, Él es nuestro abogado para con el Padre, nuestro gran sumo sacerdote, y creyendo y confiando en su sacrificio por mí y todos mis pecados, y así confesando estos pecados como si hubiera puesto mis manos sobre Él, poniendo todos mis pecados sobre Él. Así es la confesión en símbolo. Entonces la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados como creyentes. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Buena noticia en el Evangelio de Cristo. Cristo murió por todos. Y los que confiesan sus pecados a Él, al Padre, por medio de Él, reciben perdón de todo pecado y el regalo de salvación y vida eterna por la fe. ¿Qué lecciones del día de la expiación, Yom Kippur? Yom Kippur, el gran día de los judíos hasta el día de hoy. Involucraba una expiación, un sacrificio por el pecado, una expiación por los pecados del sacerdote y también por todo el pueblo, pecados confesados sobre el macho cabrío y el macho cabrío. Entonces envió lejos a una tierra inhabitada, en el desierto, es decir, en olvido. En olvido. Amigo, cuando tú confiesas tu pecado a Dios el Padre,
por medio de Jesucristo y su sacrificio y su único sacerdocio a la diestra, la mano derecha del Padre. ¿Qué te da Dios bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto? Versículo 16, Hebreos 10. Hay que leer el libro de Hebreos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión o perdón de estos pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado, porque Jesucristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Y cuando Él perdona, dice Salmo 102, versículo 12, tan lejos que es el oriente del occidente, ha alejado nuestros pecados de nosotros, los que hemos creído en Cristo y pedido perdón y salvación por medio de Él. Gracias, Dios. Alabado sea tu nombre. Isaías 38, versículo 17, Ezequías dijo, has echado todos mis pecados tras tus espaldas, oh Dios. Y Miqueas capítulo 7 versículos 18 y 19 dice, ¿quién como tú, oh Dios, que perdona la maldad? Y después dice, y echa a lo profundo, que sepulta y echa a lo profundo todos nuestros pecados. Como dice en Hebreos 10, los pone en olvido, nunca más me acordaré, porque mi Hijo borró los pecados de todos los que creen en Él como su Salvador personal. Qué lecciones del día de la expiación. Pero en cuarto lugar, ya vimos que los pecados fueron confesados sobre el macho cabrío, llevados al desierto en olvido por el macho cabrío, pero también dice que esta celebración del día de la expiación fue nada más una vez al año. Una vez al año. Mire lo que dice al último versículo, Levítico capítulo 16, versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, es decir, la celebración del día de la expiación. Estatuto perpetuo. Para hacer expiación, noten, una vez al año. Una vez al año. Para nada más la palabra Kippur. En la palabra Yom Kippur, en el día de la expiación, la palabra expiación literalmente tiene la idea de cubrir. No quitó totalmente estos sacrificios, no quitaron el pecado una vez para siempre y totalmente y eternamente. Tenían que renovar los sacrificios de los becerros, de los machos cabríos, de los carneros, año tras año, tras año, tras año, tras año, hasta 2023. Pero pobres judíos no tienen un templo ahora. Los musulmanes tienen su templo. Entonces, no tienen sacrificios para ofrecer sobre este altar en el templo. No hay manera. Qué triste religión es el judaísmo hoy día. No tienen un salvador, no tienen un sacrificio. Pero bueno, nada más fue una vez al año por todos los pecados de Israel y tenían que renovar los sacrificios. ¿Por qué? Porque la sangre y sacrificio de becerros, machos cabríos, carneros no pueden, son animales, no pueden quitar una vez para siempre, completamente y eternamente el pecado. Pero mire otra vez el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 7, por ejemplo, una cadena de textos que explican que cuando Jesús entró en el lugar santísimo, del cual el lugar santísimo en el templo, en el tabernáculo, en el tiempo de los judíos, nada más era una figura, el tabernáculo y templo de los judíos, un símbolo del cielo, el tabernáculo y templo eterno, la morada eterna de Dios en los cielos.
Pero entonces, ¿qué dice acerca del sacrificio que Jesús hizo cuando Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre? Y a propósito, ahí está en este momento haciendo intercesión por los que creen en Él y su único y suficiente sacrificio en la cruz para seguir perdonando todo pecado hasta que Él venga por ellos y para llevarles al cielo, o hasta que mueren y su espíritu va directamente al cielo esperando la resurrección de su cuerpo para ir allá también. Un nuevo cuerpo inmortal. Pero ¿qué hizo Jesús cuando entonces Él entró una vez, nada más, en el cielo y presentó su sangre delante de su Padre? Dice en Hebreos 7:27 que Jesús hizo esto una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacerdote tenía que ir cada año y ofrecer los mismos sacrificios año tras año. Jesús, una vez para siempre, se ofreció a sí mismo. Hebreos capítulo 9. Dice versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el cielo, en la presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 26. Pero ahora en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Buena noticia del Evangelio de Cristo. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad del Padre somos santificados, apartados del pecado y acercados a Dios mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, no año tras año, no día tras día, una vez para siempre. Versículo 11, escuchen, porque hay sacerdotes aquí en la tierra que están ofreciendo sacrificios de día en día, de misa tras misa tras misa, pero dice versículo 11, una aplicación, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ningún sacrificio de ningún sacerdote humano que es pecador puede valer para el perdón y salvación del pecador. No. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, es decir, perdonados y salvados para siempre a los santificados. Entonces vemos, la última lección aquí es que Jesús entró, el gran sumo sacerdote, una vez para siempre en el lugar santísimo, cuando el sacerdote en el día de la expiación, una vez al año, y solo Él, escúchenme bien, solo Él podía entrar. Una sola persona, una vez al año, pero ahora por medio del sacrificio de Jesucristo, cuando uno cree en Él y recibe a Él y su perdón y salvación por la fe, cualquier pecador tiene acceso al lugar santísimo en oración, en adoración, en alabanza y un día entrada eterna después de esta vida por la pura gracia de Dios, por fe en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mire, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, aquí, en este tiempo, en oración, en adoración, para pedir perdón, para hacer petición, para hacer intercesión, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Había un velo literal que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando Jesús murió, se rompió este velo y Jesús se convirtió en el velo de separación para poder entrar por este velo al lugar santísimo. Por eso dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Su cuerpo crucificado y su sangre derramada abrió el camino directo a Dios para pedir perdón, salvación y otras peticiones y necesidades después. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, pues es Jesús, ¿qué haremos? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. O como el escritor de Hebreos dijo en Hebreos capítulo 4, acerquémonos por medio de Jesús, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Si no has creído en Cristo y pedido perdón y salvación por medio de Él, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, tu perdón y tu salvación. Si eres creyente, para alcanzar misericordia también, y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya sabes dónde ir, amigo, pecador, pecadora, sin Cristo, sin esperanza, sin perdón, sin salvación, sin apoyo, sin amparo, sin sabiduría, sin Dios, sin salvación eterna. Ahora sabes a dónde ir. Hay que ir a Jesús, el único camino a Dios y al cielo, único abogado, único sacerdote, por medio de su único sacrificio, una vez para siempre. Y pidiendo por fe, recibirás perdón de todo pecado confesado sobre Él, por medio de Él. Y después, toda otra necesidad, puedes entrar en la santa presencia de Dios y pedir y recibir por fe y vivir en comunión con Dios aquí, entrando en el lugar santísimo en oración y adoración, y después de morir entrar en el lugar santísimo para siempre. Cree en el Señor Jesucristo para salvación. Cree en el Señor Jesucristo para toda tu necesidad. Que Dios les bendiga.